La muela del juicio. Las muelas del juicio, cordales o terceros molares, son los últimos dientes en aparecer, ubicados a cada lado de los maxilares, y esto generalmente ocurre cuando las personas tienen entre 16 y 20 años. Como son los últimos dientes en erupcionar, con frecuencia la boca no tiene suficientemente espacio libre para acomodarlos. Cuando eso ocurre, los dientes quedan retenidos. Esto produce dolor e hinchazón en la zona. La Asociación Dental Americana, ADA, recomienda que las personas entre 16 y 19 años acudan al dentista para que el profesional evalúe la necesidad de extraer sus muelas del juicio. Si ya tienes algunas molestias, presta mucha atención a este tema y resuelve tus dudas aquí en Buenas Manos. Muy bien, la extracción de las muelas del juicio. Vamos a hablar de este tema con una especialista, la doctora Luz Gutiérrez, que vuelve en Buenas Manos. Ella es cirujano dentista del consultorio dental y dentista. Doctora Luz, ¿cómo está? Bienvenida en Buenas Manos. Gracias. Otra vez, después de unas ligeras vacaciones, estoy de vuelta. Bueno, y siempre con temas importantes, interesantes, doctora, Sí. La extracción de las muelas del juicio. Vamos a hablar acerca del procedimiento, pero antes explíquenos cuáles son las muelas del juicio. Bueno, las muelas del juicio, como ya la mayoría de pacientes lo sabe, son las últimas muelas en nacer. La edad promedio del nacimiento de estas muelas son entre los 18 años. Ahora estoy viendo casos de 16 años que ya están saliendo, Caramba. ¿no? Y están empezando a usar los brackets, entonces también se evalúa todo el complemento. Entonces, las muelas de juicio son las últimas muelitas y son un dolor de cabeza porque duelen, sobre todo las inferiores. Hay bastantes pacientes que vienen con las encías hinchadas, no pueden abrir la boca y todo lo causa una simple muelita, ¿no? Doctora, y precisamente en cuanto ya a la extracción de las muelas del juicio, ¿son necesarias en todos los casos? En la mayoría de casos sí. ¿En qué algunos casos? no? Cuando ya vemos las muelas de juicio que están impactadas, Okay. es decir, que están a medio salir y se quedan ahí. Por lo tanto, la higiene con el cepillo dental no va a ser la correcta y va a crear caries. Pero no, a veces caries en la misma muela de juicio y otras veces en la muela vecina. Entonces, ahí sí está indicada la extracción para poder curar y salvar la muelita, digamos la muela que está al costado, ¿no? Otros casos, por ejemplo, en pacientes que han tenido brackets o que están en tratamiento con brackets, también se les sugiere la extracción de las muelas de juicio, la edad que tengan, eso es independiente, ¿de acuerdo? También Las consecuencias de no extraerse las muelas del juicio, ¿cuáles podrían ser? uno, que genera caries en las piezas del costado o las piezas vecinas. Ajá. El otro es que también cuando estamos, digamos, entre 13 años, 12 años, hay una segunda muela que tiene que nacer, pero también vemos que la tercera muela, que es la muela del juicio, como que le interrumpen el camino de nacimiento a la segunda muelita y no la dejan nacer. Entonces ahí ya se genera un problema, porque pasan los años y esta segunda muela nunca nace. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que hacer una evaluación para ya, digamos, de 13, 14 años, extraer por, digamos, indicación médica esa muela de juicio que nos está generando este tipo de problemas. Entonces, uno es caries, otro es la mala higiene y lo otro es que interrumpe el nacimiento de algunos dientes vecinos también. Doctora, y ya una vez que se llega a este punto, ¿cuáles son los pasos que se tienen que seguir para este procedimiento, para la extracción de las muelas del juicio? Siempre hay que mencionarle al paciente la importancia de tomarse una radiografía previa a la extracción, porque las muelas de juicio, ya sean superiores o inferiores, están tan al fondo que también tenemos otras estructuras anatómicas que pueden estar comprometidas. Por ejemplo, en la parte superior, nosotros tenemos como un saquito que se llama seno maxilar, que es como un saco lleno de mucosidades, donde digamos, las raíces o las puntitas de las raíces de las muelas de juicio superiores están dentro de este saco, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de la extracción,
ese saquito se queda como un huequito porque estamos retirando la pieza. Entonces, en algunos casos puede haber infecciones a ese nivel o digamos que naturalmente no se cierre ese saquito, o sea, como que la membrana se cicatriza y puede generar ya otras infecciones. Entonces, esa advertencia nos la da una radiografía, aunque sea pequeñita, no importa. En la parte inferior también tenemos un nervio importante que es el dentario inferior, que es un nervio sensitivo. Es decir, que vamos a sentir como adormecimiento si es que este nervio se ve afectado por una extracción complicada o riesgosa. Vuelvo a repetir, quien nos advierte de la posición de las muelas de juicio es una pequeña radiografía. La radiografía necesaria, ¿no? Así es, entonces tienen que tener en cuenta que no todo es sacarse los dientes. O sea, hay que tener ya consideraciones según el tipo de diente que vamos a extraer. Qué bueno que lo mencione, doctora. Ya, una vez que se realiza la radiografía, ¿hay extracciones más complejas que necesitan de un médico calificado, especialista en el tema? Sí, el dentista calificado es el cirujano maxilofacial. Es un dentista que se especializa en extracciones de muela de juicio difíciles. Entonces, ellos saben mucho la anatomía, saben cómo manejar estos casos. Hay casos bastante complicados que de repente un odontólogo general no los va a poder solucionar. Como pueden ver ahorita en las imágenes, vemos unas muelas inferiores que están totalmente horizontales, están echadas. Entonces, ¿eso cómo lo saco? ¿No? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿sale, no sale? Entonces, eso puede generar también dolor, porque es como que si la muela de juicio está dentro del hueso y está echada y quiere nacer, va a presionar al diente vecino y eso va a generar dolor. Para solucionar el problema hay que retirar a la muela de juicio y ese tipo de extracciones la hace el cirujano. O sea, un dentista calificado en esta extracción especial. Un cirujano maxilofacial, como lo menciona, ¿verdad? Así es. Doctora, luego de lo que estamos conversando, muchas personas deben estar pensando también en lo doloroso que podría ser este procedimiento. No es tan doloroso porque hay que poner, eso sí, bastante anestesia, hay que tener bastante paciencia con los pacientes porque no todos son tranquilos, hay pacientes más nerviosos, hay pacientes que aguantan más el dolor, ¿no? Más temerosos. Entonces, cada cuerpo se va a comportar de diferente manera. Pero sí, nosotros en el consultorio tenemos la ayuda de la doctora Leslie Bazán, que es cirujano maxilofacial y atiende estos casos difíciles con toda confianza. Ella es muy paciente, entonces explica al detalle al paciente cuáles son los pros y las contras de algunas extracciones que también tenemos que considerar, ¿no? Ella no trabaja, por ejemplo, si el paciente no tiene radiografía. O sea, para ella es vital tener una radiografía para saber en qué campo ella va a trabajar, ¿no? Entonces, las extracciones no son tan dolorosas, hay que tener en cuenta la anestesia, también la calidad de las anestesias, también la calidad del mismo cirujano que te va a trabajar, porque a veces hay manos muy toscas, ¿no? Y generan más hinchazón después de la extracción. Entonces, sí pueden generar algunos pacientes dolor después de la extracción, pero con medicamentos y una buena higiene, el paciente la va a pasar tranquilo. Por ejemplo, también se le va a decir que descanse. Si el paciente realiza un trabajo de esfuerzo físico o va al gimnasio, pues va a tener que descansar por lo menos 2 días. Tras la cirugía. Después de la cirugía. O sea, hay cosas delicadas, ¿no? que el paciente tiene que cumplir. Ya si el paciente no lo cumple, ya es responsabilidad del paciente, digamos. Pero todo lo que menciona, doctor, es importante recalcarlo porque va a generar la confianza que necesita el paciente para perder el temor que algunos pueden estar teniendo al momento de que se presenten las terribles muelas del juicio y al momento de acudir a un especialista, siempre buscar uno de confianza, ¿no? Sí, tienen que tener cuidado porque como pueden ver en las imágenes, hay dientes en posiciones muy caprichosas que a veces un odontólogo general no tiene la experiencia necesaria para poder manejar estos casos. Y lo correcto es buscar ya el apoyo de un especialista, ¿no? En este caso, un cirujano maxilofacial. Entonces, ellos son los dentistas calificados para resolver estos problemas de manera adecuada
y brindar seguridad al paciente. Muy bien, doctora Luz, muchas gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy con relación a la extracción de las muelas del juicio. No hay que temer, buscar siempre, como lo menciona la doctora, a un especialista calificado. En este caso les recomendamos a la doctora Luz Gutiérrez, que atiende en el consultorio dental Mi Dentista, que está ubicado ¿dónde, doctora? En el Multicentro Santa Clara, oficina 218, segundo piso, detrás del Real Plaza de Santa Clara. Pueden llamar a los teléfonos 443-2851 o al celular 993-2330-59, también seguirlos a través de su página de Facebook, ¿no? Así es, pueden seguirme a mí como Luz Gutiérrez en Facebook o Consultorio Dental Mi Dentista para que se puedan enterar de las diferentes promociones y también consejos prácticos para su vida diaria. Muy bien, doctora Luz, muchas gracias por haber Gracias. estado con nosotros. Nosotros seguimos con mucho más aquí en Buenas Manos, no se muevan.